en realidad 18 puntos craniométricos importantes, existen más. Pero lo que está a lo que nosotros necesitamos son 18. 12 puntos craniométricos mediales, anteroposteriores, y 6 puntos craniométricos laterales. El primer punto craniométrico que hemos mencionado es a nivel de la porción media de la mandíbula, de la protuberancia de la mandíbula, se denomina punto mentoniano. Acá, a nivel de la porción media de los alveolos dentarios superiores, no inferiores, sino superiores, tenemos el punto alveolar. Acá tenemos lateralmente la espina nasal anterior, por acá la espina nasal posterior, espina nasal anterior se llama espinal, punto espinal. Acá en la raíz de los huesos de la nariz o de los huesos nasales se denomina nación, no nación, sino nación. Acá tenemos la glabela en la porción media, ¿no?, del hueso frontal, glabela. Tenemos dos diámetros del hueso frontal, un diámetro antero-posterior, que sería el diámetro mayor del hueso frontal, y un diámetro transverso. El mayor diámetro transverso, porque debe tener varios diámetros transversos, ¿sí o no? Pero el mayor diámetro transverso, en intersección con el diámetro antero-posterior, se denomina ofrión, que es la parte más saliente del hueso frontal. Ofrión, lo que ofrece hacia la parte frontal, ofrión. ¿Sí? La intersección o la unión del hueso frontal con los huesos parietales está dado por una sutura. Esa sutura se denomina sutura coronal o sutura bregmática. La unión o intersección de los huesos parietales está dada por una sutura antero-posterior. Se denomina sutura sagital. Por lo que la intersección de la sutura coronal o bregmática con la sutura sagital va a dar origen a un punto denominado punto bregmático o simplemente bregma. Posteriormente y hacia abajo tenemos los agujeros parietales que están a cada lado de la sutura sagital. En la parte central o en medio de esos agujeros parietales y sobre la sutura sagital hay otro punto que se denomina ovelium. Hacia abajo se describe una sutura entre los parietales y el occipital. Esta sutura se denomina sutura lambdoidea. La intersección de esta sutura lambdoidea con la sutura sagital me va a dar otro punto denominado lambda o punto lambdoideo. A este nivel tenemos en la cara externa del hueso occipital la protuberancia occipital externa. Esta protuberancia occipital externa se corresponde con un punto craniométrico conocido como inion. Muy bien. Acá tenemos el agujero occipital. Esta es la porción posterior y esta es la cara anterior. Porción izquierda y derecha. Tenemos el agujero occipital o agujero magno por donde va a mandar a atravesar pues la meninge, médula oblongata, arterias vertebrales, etc. Tenemos un punto posterior al agujero magno denominado opistion, y un punto anterior al agujero magno que está al inicio de la porción basilar o de la apófisis basilar, la región basilar del occipital denominado vasio. Ahí hemos terminado los 12 puntos craniométricos mediales. Hemos mencionado que existen también puntos craniométricos laterales, tanto izquierdo como derecho. El punto craniométrico lateral que se origina en el ángulo de la mandíbula se denomina gonion. Y entonces ese punto craniométrico nos puede dar un diámetro intergónico. ¿Ya? Entre los dos. Entre los dos. Gonio. Acá tenemos el malar ocigomático y la porción más prominente del malar ocigomático me va a dar un punto denominado punto malar. Hacia adentro en la cavidad orbitaria tenemos el hueso lacrimal
Y en la parte central del hueso lacrimal tenemos otro cráneo más bonito acá. Acá está, tenemos el dacrión, la fosa lacrimal, dacrión. En la parte central del hueso lacrimal, este punto se llama dacrión. Gonion, punto malar, dacrión. Tenemos acá la sutura coronal o bregmática, tenemos la porción escamosa del hueso temporal y en la porción media tenemos el ala mayor del esfenoides y hacia arriba el hueso parietal. Entonces, hueso frontal, ala mayor del esfenoides, escama del temporal y hueso parietal. En la intersección del hueso frontal, el parietal y el ala mayor del esfenoides se describe un punto lateral denominado estefanion. Y la región en donde se unen 4 huesos, terion, 4 huesos, esos 4 huesos que se unen en esta pequeña sutura y región térica o terion, tenemos el frontal, el parietal, el ala mayor del esfenoides y el temporal con su porción escamosa, terion. ¿Este es el terion? Esa es la región terion, todo eso es el terion, todo eso. Hacia adelante, este punto es el estefanio. Hacia adelante. No, terion es una región. Es una región de los 4 huesos. ¿Ya? No, pero, o sea, es como les dije al principio. Si bien es cierto, no es tanto un punto, es una región, pero se lo considera dentro de los puntos generales. Hacia atrás, en la porción mastoidea del hueso temporal, el occipital y la porción posterior del parietal, en la unión de estas 3 suturas, se va a dar un punto. ¿Cómo se llama ese punto? Asterion. Y así hemos descrito los 6 puntos craniométricos laterales. En total, unos 18 puntos craniométricos. Me vuelves a poner aquí. Y ahí, bueno. Hola.